Listo. Muy buenas noches, tenga el amable auditorio que nos acompaña el día de hoy. Hoy tenemos un tema bastante importante, un tema que muy pocas veces se habla y es historias de resiliencia, acompañar a personas que viven con VIH. Hoy nos acompaña el psicólogo Harry Winter Rojas. Él es psicólogo clínico con maestría en psicología de la salud, maestría en psicología clínica y un máster en terapias contextuales y de tercera generación. Además cuenta con un posgrado de experto en psicoterapia afirmativa LGT+. Ha realizado entrenamientos avanzados en terapias conductuales contextuales, especialmente en ACT, CFT y FAB. Actualmente es director y psicoterapeuta del Centro de Psicología y Psicoterapias Conductuales, PRANA. También es profesor de grado y posgrado para la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Internaciones de Guatemala y director de TFM para UNIR España. Es psicólogo consejero para la adherencia en personas que viven con VIH de Unidad de Atención Integral del Hospital Regional de Cobán. Ha sido profesor y entrenador para varios centros de entrenamiento en terapias cognitivo-conductuales y contextuales de México y Perú. Y es miembro profesional de la Asociación Association for Contextual Behavioral Science, ACBS, del SIG Gender and Sexuality Diversity de la ACBS y miembro fundador de la Asociación de Psicólogos Contextuales de Guatemala. Además, recibió un premio Diversity ACBS 2005. Muy buenas noches, psicólogo. Gracias por acompañarnos en este programa. ¿Cómo se encuentra hoy? Muchas gracias, Miguel. Encantado de estar aquí, también por la linda presentación que ha realizado hoy sobre mi persona. Muy contento y emocionado de poder justamente aprovechar este espacio para conversar sobre el VIH, que estamos en este mes de la lucha, justamente, la lucha pues a nivel mundial, ¿no? Contra lo que en su momento fue una de las pandemias más increíbles y fuertes que surgió en los años 80. Sí, y vaya que también esa pandemia, ¿no? Que surgió en esos años, pues también se cagó con mucho estigmatismo, mucha discriminación por parte de la sociedad a las personas que enfrentaban esta nueva enfermedad que también se desconocía porque era nueva, ¿no? Marcaban como algunos, ¿no? Como una gripe muy fuerte, una neumonía, pero no se sabía aún qué era hasta que, bueno, los científicos dieron con esto y entró esta nueva etapa también en la humanidad. Claro, definitivamente. Creo que una de las cosas más duras, como pasó con la pandemia, con el coronavirus, es justamente desconocer, no tener una idea de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que causa esto en el cuerpo, qué es lo que está terminando con mi vida. Y el VIH lo hizo, empezando por San Francisco, en Estados Unidos. Y las personas empezaron a morir, había mucho estigma. Y no es hasta varios años más adelante que las clasificaciones pues empiezan a puntualizar acerca de esta enfermedad que en su momento se denominó SIDA y que pues bueno, a partir de esta conversación creo que vamos a poder ampliar un poquito esta idea. Sí, psicólogo. Y bueno, para ir entrando ya en materia, me gustaría preguntarle, doctor Winter, cuando usted acompaña a alguien en el momento del diagnóstico, ¿cuál es el primer cambio que experimenta esa persona en su vida diaria y cómo trabaja usted para redefinir esa experiencia de vida más allá de la etiqueta del VIH? Claro. Bueno, lo primero que nosotros tratamos y clarificamos, creo que la parte de informar a nuestros pacientes, porque yo trabajo en un hospital, en una unidad especializada en enfermedades de transmisión sexual y VIH. Estamos justo, pues aprovecho para decir, ¿no? Celebrando los 10 años de existencia de esta unidad y tenemos justamente un número importante para nuestra región. Alcanzamos muy recientemente los 1.000 pacientes que atendemos continuamente. Y lo que hacemos nosotros y hemos ido implementando en estos años, porque el rol de consejero, el rol de acompañante, el rol de psicólogo es pues bastante nuevo para el espacio en el que nosotros estamos. Tendrá más o menos 4 años y medio de existir, 5 años a lo mucho.
Y lo que nosotros hemos detectado, lo que yo he podido vivenciar y mi colega también, que no soy el único psicólogo que trabaja en VIH en esta unidad, es el fuerte impacto en la sensación de que se desarma el proyecto de vida hacia el futuro. La sensación de impotencia, de culpa, de sorpresa muchas veces acerca de, bueno, dónde, cómo, con quién me pasó esto, en qué momento me descuidé o en qué momento no tomé conciencia o por qué no tuve esta información antes. Porque digamos que esta pregunta puede ser muy amplia, ya que nosotros trabajamos con población en riesgo social, población no solo en riesgos, en muchos riesgos en general, con población en extrema pobreza, con analfabetismo, trabajamos con población que vive en áreas rurales, extremadamente distantes, y es diferente el trabajo que tenemos que hacer en el acompañamiento con una persona, por ejemplo, que no ha cursado la primaria y que vive a 6, 7 horas del hospital a una persona que tiene estudios de diversificado. En este caso en México sería estudios de preparatoria o tiene estudios universitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que el impacto puede ser diferente, pero desestructura el proyecto de vida en general. Tengo una pareja, ¿cómo se lo digo a mi pareja? Tengo una familia que no sabe sobre mí, no sabe sobre mi vida sexual, no sabe sobre mi orientación afectiva o orientación sexoafectiva, no sabe sobre mi identidad de género. Entonces, este tipo de, digamos, variables, este tipo de aspectos personales influyen de manera significativa en ese. Entonces, lo que nosotros inicialmente hacemos es hablar sobre qué es el VIH, porque creo que esto es bien importante. Nosotros utilizamos el término VIH en general como una abreviatura, pero ustedes pueden, o podemos preguntar a la gente, ¿sabes qué es el VIH? ¿Qué significa? Y es el virus de la inmunodeficiencia humana. Y muchas veces la gente no lo sabe. Sabe qué es VIH, o sea, tiene una idea, pero no qué significa, cómo se alarga esta abreviatura. Y el VIH es un virus que se coloca en algo que se llama linfocito CD4, son células linfocito CD4 que son parte de nuestro sistema inmunológico, muy importantes para protegernos. Lo que nosotros decimos es que el VIH no es exactamente lo que mata, sino lo que puede llegar a matarnos es que tenemos pocas defensas, porque el VIH pues ha expandido, ha tomado como todo nuestro sistema de defensas, nos deja como si no tuviéramos un portero en nuestra portería y nos pueden meter muchísimos goles y ahí están las enfermedades, los hongos, las bacterias, los virus, que cuando entran son muy difíciles de tratar, aunque tengamos los medicamentos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es esto, informar qué es el VIH, ya no decimos SIDA. Yo creo que una de las cosas que más me impacta en este momento, em, en este 1 de diciembre, es todavía hablar y decir, estamos de la lucha contra el SIDA, sino estamos utilizando el término VIH y VIH avanzado, cuando los pacientes, cuando las personas pues llegan con mucho deterioro, llegan con otras enfermedades que les llamamos infecciones oportunistas, significa que la infección o la bacteria, el virus, el hongo, aprovechó el momento de debilidad, ingresa al cuerpo, se siembra y crea caos, ¿no? Entonces a eso le llamamos infecciones oportunistas. Cuando esto sucede, hablamos de un VIH avanzado. Significa que nuestras defensas han caído sobre un punto mínimo y se han venido para abajo total. Estamos expuestos a muchas cosas. Entonces creo que ese es un primer paso maravilloso que hemos procurado hacer de una manera muy sencilla, muy puntual. Algo que ayuda mucho también es la enfermedad es incurable en este momento, pero ya tenemos como muchas noticias muy recientemente de casos. Hubo un caso recientemente en Alemania de alguien que pues ya no porta el virus. Están trabajando con un tipo de fototerapias para poder mantener el virus siempre adormecido, le llamo yo, para poder explicarlo sencillo. Y tenemos algunas tratamiento con inyecciones, pero no es que el cuerpo lo elimine. Entonces, algo que explicamos que es importante es que este virus muta, cambia constantemente, pasa por muchas barreras en nuestras células. Es un virus que sabe transformarse, sabe moverse y esto promueve que sea difícil de eliminar. Entonces, lo que logramos hacer es que ya no se replique. Yo en términos sencillos les digo a mis pacientes, el virus se va a dormir,
Vamos a dormir el virus mientras tú tomas tu medicamento, una pastilla, todos los días, 8 de la noche, por ejemplo, 7 de la noche. Y entonces informamos a nuestros pacientes, los empoderamos, porque bueno, cualquier psicólogo podría saber que esta sensación de control ayuda a que nuestros pacientes pues tengan eh, armamento, ¿verdad? Y el acompañamiento también es muy importante, especialmente en una enfermedad crónica como lo es el VIH, que no la consideramos una enfermedad mortal, sino una enfermedad crónica como la diabetes, como la hipertensión, como alguna enfermedad como el asma. Estamos hablando de una enfermedad crónica, pero enfermedad transmisible. Entonces, creo que esto es un aspecto esencial en el momento de acompañar la validación. Todos estamos propensos a, pues, adquirir, a que se nos sea transmitida esta enfermedad por una aventura, por no cuidarnos, etcétera, etcétera. Em, entonces creo que ese es como un aspecto valioso, validar a nuestros pacientes, hacerles saber que no están solos, que vamos a acompañarlos en el transitar, porque eso es lo que hacemos. Somos acompañantes en el tránsito de este puente de la vida, les acompañamos en el tránsito, en lo que se adaptan y pueden aprender a vivir con la enfermedad como un cohabitante interno y empiezan a actuar hacia lo importante de sus vidas, que es, bueno, puedo vivir una vida totalmente normal, aun cuando tengo esta enfermedad, y lo único que requiero es la responsabilidad de atender mi salud todos los días. Yo les digo a mis pacientes que esto también es muy útil. Cada pastilla, es un acto de amor, es un acto de autoestima. Cada vez que yo agarro esa pastilla es amor para mí, amor propio para mí, amor propio para adentro. Es porque es justamente eso, pero es un proceso que puede tomar a alguien 6 meses y a alguien más le puede tomar 3 años empezar a trabajar. Y vale que, y como dice usted, vaya que va a costar mucho trabajo porque es totalmente cambiar, bueno, cambia nuestra vida al momento de escuchar un diagnóstico, incluso con, con los pacientes de pronto con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, que es la más frecuente de pronto en México, ¿no? Y también en parte del mundo, al igual que la hipertensión, donde tienen que hacer, como se dice, entender qué es lo que ya ha cambiado en su vida, a qué se están enfrentando el día de hoy y vaya, como usted, no es fácil adaptarse a eso, incluso con algo como el ir con el nutricionista, ¿no? Que nos van a aplicar un plan alimenticio de acuerdo a las necesidades que tenemos y cambiarlo es totalmente tremendo. Me gusta y lo admiro por la labor que ustedes haciendo, ¿sí? Donde está usted participando en el hospital porque sí, no es fácil enfrentarse a ese tipo de noticias, ¿no? Cambia la vida, como usted lo decía, ¿no? ¿Qué momento no me cuidé? ¿Dónde estuve? Hay muchos factores de riesgo, ¿no? Hoy en día está muy desatado, a pesar de que ya existen muchos métodos anticonceptivos, que hay información a la mano y pareciera que estamos igual de desinformados que hace 40 años, ¿no? En los 80. Entonces, vaya que cuesta mucho. Y para ahondar en esto, si es posible, y usted podría platicarnos de pronto acerca de algún caso sin revelar la identidad de la resiliencia cotidiana que usted pudiera, ¿no? Una historia que, por supuesto, ejemplifique esa resiliencia donde se manifieste con actos pequeños, ¿no? Pero heroicos en la vida de alguien que le ha sido diagnosticado con VIH. Claro, claro, y sí, justamente Miguel, creo que es algo muy, muy bonito esto que dices, ¿no? Em, Finalmente hay muchas enfermedades y estamos todos, porque somos seres humanos sensibles a nuestro contexto, sensibles al simple acto de ser seres vivos. Estamos a la orden de poder enfermarnos, de poder sufrir alguna situación en particular. Y el VIH no es algo diferente. La cuestión también tiene mucho que ver con el estigma, la forma en que se adquiere. Y para ponernos en materia de lo que tú me preguntas, eh, mira, yo te diría, he visto muchísimas personas, he visto esta cantidad de gente que les decía, ¿no? He visto más de 900 personas a lo largo de el tiempo que llevo y he visto personas morir, también personas que pues apuntábamos a ayudar porque definitivamente no queremos ver a morir a nadie. Es algo que quisiéramos siempre poder salvarles. Pero
creo que pienso en una persona que llegó con mucho deterioro físico. Una de las cosas que le pasan con el VIH es eh, la condición de desgaste. La condición de desgaste implica que pues ha habido mucha diarrea, el cuerpo, pues el cuerpo mismo ha utilizado todas sus reservas de energía para protegerse, hay pérdida de peso, pérdida de masa muscular, fiebres constantes, variadas, sudoración intensa, eh, dificultades muchas veces dependiendo qué infecciones puedan haber. Y tengo presente a una persona que llegó justo en estas condiciones, en silla de ruedas, sin poder caminar, con muchas dificultades para hablar. Una persona que tú pudieses ver y decir, uy, creo que no va a sobrevivir. Y es un caso de resiliencia porque nosotros lo apoyamos contactando a la familia, manteniendo en secreto el diagnóstico, porque aquí en Guatemala tenemos el decreto 27/2000, que tiene una serie de artículos sobre la protección y la confidencialidad del diagnóstico. Entonces, creo que una de nuestras labores también es proteger con el corazón la parte vital y la privacidad de nuestros pacientes, aunque estén en una condición crónica, en una condición de desgaste, en una condición de salud difícil, extremadamente difícil. Y a pesar de ello, tengo el recuerdo de que contactamos a la familia, informamos a la progenitora en ese momento, a través del equipo de trabajo social, porque nuestra unidad es un equipo multidisciplinario completo. Le explicamos un poquito de otras infecciones que tenía, porque justamente tenía tuberculosis. La tuberculosis, pues, es una infección que puede entrar y puede estar en muchos lugares del cuerpo, no solo a nivel pulmonar, puede estar en muchísimos sitios. Entonces, algo que se hizo en ese momento, pues, fue informar a la familia sobre esta infección, eh, brindarles los recursos incluso económicos, hubo ayuda económica que nosotros teníamos gracias a cooperantes internacionales, tal vez no me dejarán mentir, PEPFAR, Secomisca en Guatemala, con la ayuda de Estados Unidos en ese momento, pues teníamos algunos recursos adicionales que lamentablemente ha sido difícil desde que han habido cambios políticos. Este año ha sido muy duro para todos en VIH. eh, entonces, se le ayudó y mira, se fue recuperando con el medicamento, específicamente con el diagnóstico clínico médico oportuno, un acompañamiento constante. Bueno, por supuesto, parte de la labor hospitalaria, enfermería del mi propio hospital ayudó mucho. Lo levantamos. Yo digo, lo levantamos con toda la fuerza y él deseaba vivir, deseaba vivir. Recuperó peso mucho tiempo después. A mí me da mucha risa, ¿sabes? Porque yo cuando vuelvo a ver a los pacientes después de 3 meses, yo ya no lo reconozco, porque de repente ya están más llenitos, yo les digo, hola, ¿quién sos? Y me dicen, ay, yo soy tal, y yo digo, ay, mira cómo cambiaste, qué increíble, te ves maravilloso. Entonces, creo que con este paciente fue justo eso, fue muy duro el tratamiento para la tuberculosis, porque los antifímicos son fuertes, provocan mucha náusea, entonces recibió tratamiento hospitalario, intrahospitalario, y luego fuera de casa se le visitaba. Teníamos un equipo que viaja en moto, en motocicleta, que es el equipo de campo, que iba a visitarlo, porque él era un caso de VIH avanzado, tenía sus defensas en 7, 8 CD4, y fue subiendo de a 20, de a 40, de a 60. Hoy pues un hombre que trabaja, tiene familia, se encontró al amor de su vida por ahí, ya es papá, está pues trabajando, ¿no? Entonces, ese tipo de casos de resiliencia es, sigo mi vida, porque estaba muy triste por decir qué hice, ¿no? Una persona que venía de vivir también en el alcoholismo, en condición de calle muchas veces, porque justamente la infección se había adquirido pues en una situación de calle con alguien más, con una chica en un contexto que desconocía bajo efectos de drogas, porque habían drogas también, y es un hombre limpio hoy, un hombre limpio, sin drogas, sin alcohol, trabajando por su familia, encontró el amor, se recuperó la tuberculosis, sus defensas arriba y como decimos, indetectable. Que por ahí a veces nos pueden fallar los pacientes con lo indetectables, que ese es mi trabajo, no acompañarles en la adherencia a que tomen su tratamiento. Eh, pero, es decir, él es justamente un caso de superación. Y te puedo mencionar, así como él, te puedo mencionar recientemente otro que era una mujer que llegó con uno de defensas, uno de CD4, uno. Y nosotros dijimos, no la va a librar, no la va a librar. Uno, nada más. Es una mujer hoy feliz por ahí, llega cambiada, hoy ya no tiene uno, hoy tiene como 400, indetectable.
Es decir, este tipo de casos son una historia de superación. No solo te puedo hablar de adultos, te puedo hablar de niños. Niños que por transmisión vertical nacieron con VIH y ha sido una lucha fuerte para ayudar a las familias a que entiendan el impacto de tener un bebé con VIH, porque la toma de medicamentos es tremenda, es súper difícil eh, sostenerlos. Eh, y esto nos ha llevado a muchas otras historias del recurso legal también. Nos hemos visto en esa necesidad de, para cuidar a nuestros niños, a través de trabajo social y medicina, lograr esa gestión legal para la protección de nuestras infancias, porque pues merecen una vida digna. Entonces, es justamente eso lo que nosotros hemos percibido pensando en casos de resiliencia, niños que hoy tienen, ya no son niños, hoy tienen 15, 16 años. Es decir, después de una época de 8 9 años difícil, el proceso de aceptación en los niños y adolescentes es diferente, pero hoy con 16 17 años, indetectables y siguiendo su vida de una manera totalmente natural y construyendo su proyecto de vida, no porque es otra edad, entonces están construyéndolo, pero son otro caso también de superación porque hemos tenido niños con desnutrición tremenda, con otras enfermedades. Recuerdo justamente a un peque que tenía un hongo que lo había adquirido por estar jugando entre el lodo, por la condición y la situación en la que estaba en ese momento socioeconómica, y tenía manchas por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo, tenía las defensas muy bajas, una carga viral elevada, el virus muy presente en su cuerpo. Entonces es otra historia de resiliencia y el chico ya es todo un adolescente estudiando. Entonces, este tipo de cosas creo que vale la pena como mencionarlas. No solo son historias de resiliencia y superación, son historias de que nuestros pacientes buscan también construir una vida digna. Que tengo que reconocer, Miguel, que no siempre se puede. Es decir, muchas veces el problema no es el VIH como tal, sino las condiciones políticas, sociales, económicas de nuestro país, porque no voy a decir mentiras. También eso influye y creo que México tampoco es diferente en este sentido, como lo es nuestro también país hermano, el Perú, donde también pues he tenido la oportunidad de conversar y también lo mismo, ¿no? Tienen estas dificultades, la geografía, la parte geográfica no apoya mucho. Entonces, creo que la inversión que se hace en VIH es muy fuerte, ¿sí? Es muy fuerte, pero vemos los resultados y son historias que alientan. Te doy otro caso hermoso de un paciente que yo tengo que admitir que los psicólogos no deberíamos, pero yo tengo que decir que hay pacientes que son como mis favoritos, si quieres, por ahí. Y tengo a un paciente de más de 70 años que tiene 25 años en tratamiento y es un hombre feliz, feliz por la vida, feliz, y lo dice y lo cuenta, y él dice, yo vivo feliz porque sobreviví a la época más dura, porque en Guatemala se sorteaban los tratamientos en los años 90, 2000. Es decir, que tú tenías un número y si te tocaba tu número te daban tu tratamiento. Si no te tocaba, te esperabas otros 3, 4, 5, 6 meses. Si la lograbas vivir en aquel entonces. Entonces, creo que este tipo de personas es esa sensación de, esta es una enfermedad, cohabita en mí, pero puedo seguir hacia adelante. Y vaya, qué hermosos casos y también veo el entusiasmo porque sí, ver recuperarse, digo, en la parte de la psicoterapia, ¿no? En consulta, el que el paciente pues recobre esa vida valiosa y que la esté construyendo aún mucho más con esta parte de tener, tengo VIH y tengo que recuperar mi vida. Y también viene la parte dolorosa, ¿no? Ciertamente a veces no va a ser posible porque hay muchos factores que ya no están de pronto dentro de la persona ni tampoco de quien lo acompaña, como usted lo menciona. Y ciertamente hay otras dificultades eh, en esta parte porque de pronto en su experiencia y y desde su sensibilidad, ¿cuál ha sido el miedo o prejuicio social más difícil que ha visto superar a una persona y cómo les ha ayudado el enfoque contextual a trascender ese juicio externo para no vivir de acuerdo a sus propios valores? Ya, mira, creo que una de las cosas más duras y que si te soy honesto, y creo que también vale la pena reconocerlo, a veces no hay psicoterapia que pueda aliviar el dolor que causa la sociedad, porque es un problema grande, es un problema, un problema macro. Nosotros podemos de dotar de recursos a nuestros pacientes, pero si la sociedad es cruel, es cruel.
y es muy duro decirlo, pero nosotros hemos tenido pacientes que lamentablemente por un mal manejo de información, porque así como está el hospital, pues hay otras como tensiones de personas en diferentes centros de salud, de los diferentes como municipios que hay aquí en el país, en el departamento, en cada departamento tiene, y nos hemos visto con la triste historia de la divulgación del diagnóstico. Y el estigma y el rechazo y la exclusión social son un grado, son lo que tiene como mayor impacto negativo en un proyecto de vida, en una vida en general, en un ser humano, porque duele mucho, ¿no? La exclusión es esa sensación de ostracismo social. Yo lo llamaría la parte del ostracismo. Sabemos, la ciencia lo dice, que la sensación de exclusión, de ostracismo social duele muchísimo de manera física. Y esto es interesante porque, y fuerte, porque hemos visto a personas que lamentablemente divulgaron el diagnóstico y ya no les dan trabajo. A los niños los molestan en la escuela y les dicen, ah, tú sos exitoso, no jugás con nosotros pelota. Hemos visto madres solteras, porque lamentablemente esta es una situación muy dura. Creo que no solo Guatemala, sino en cualquier país de Latinoamérica se vive mucho esto, de que los padres abandonan a los hijos, pero no solo eso, sino también hemos tenido casos eh, de padres que fallecieron, ¿verdad? Que ellos ya no la libraron y la libró la pareja y bueno, hay hijos, ¿no? Que también, pues, se ven vulnerados por el rechazo y el estigma social. Entonces, si tenemos madres que ya no les dieron trabajo o hacen ventas de comida en la calle y la gente divulga y dice, ahí está la acidosa y no les compra, porque la desinformación, y sabes algo, ya ni siquiera es la desinformación completa, sino la cultura en la que estamos, que es castigadora y que está muy acostumbrada a arraigarse a ciertas creencias eh, que se dan en las comunidades y tú puedes llevar y decirles el VIH es esto y esto, no se pega, no se transmite por una toalla, por entrar al baño, por compartir un plato, por compartir un tenedor, por compartir un vasito de agua. No, no se transmite de esa forma, pero la gente aún persiste con, me está mintiendo, esto no es cierto porque yo conocí un caso que se murió por tal cosa y le dio y así, ¿no? Se divulga en las comunidades pequeñas. Entonces nosotros, pues sí, lamentablemente hemos tenido casos de familias. Recuerdo una familia que tenía mucho miedo porque les quemaran la casa, los habían amenazado de que se tenían que ir, se tomaron algunos recursos y acciones legales. En este momento, pues intentamos nosotros apoyar, se logró al menos como disminuir ese nivel de violencia, pero igual las personas se quedaron sin acceso a recurso laboral. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nuestros pacientes se ven obligados a migrar a otros departamentos del país, lejos de sus familias, para que no les puedan dar trabajo y no les rechacen. Entonces, nos hemos visto con casos como estos, en donde lamentablemente es muy dura la parte social. Hay mucho trabajo a nivel de reformas en, en la parte de ley que también protege a las personas que viven con VIH, en el sistema de justicia que también pues es otro, esos son otros, como decimos aquí, son otros 20 pesitos, porque también es re ineficaz y estamos en una situación bien compleja a nivel nacional sobre eso, pero creo que es un aspecto que nos ha costado paliar. eh, Consideramos que eso influye de muchas formas en una buena adherencia. Así que nosotros decimos, no le podemos pedir a los pacientes que se mantengan indetectables si no tienen para comer. Es decir, a veces como personal de salud, ¿sabes? Y se los cuento a la gente. Siento que el personal de salud muchas veces dice, no, es que es tu obligación tomar y es tu salud. Y sí, claro, pero bueno, y si estás pasando hambre, si estás angustiado porque no sabes si vas a llegar al siguiente día para tus tortillas, si no sabes si tienes para pasaje, o pagas tu pasaje para ir a a tu cita de medicamentos para el VIH o comes. Entonces, yo creo que también hay un grado de deshumanización muchas veces en la labor médica, hospitalaria, y es algo que nosotros hemos tratado de recuperar con el corazón para que siempre las personas sepan que cuentan con nosotros, aunque claro, ¿no? A veces digo que les hacen el jalón de orejas, ¿no? Como el regaño, el llamado de atención, cuando pues se les apoya y se les da el recurso porque queremos verlos bien. Entonces, pero no podemos paliarlo todo.
para darte otro caso, pensando en la gente joven que es diagnosticada muchas veces con 18 o 19 años, hemos tenido, bueno, rechazo institucional. Recuerdo justamente el caso de alguien que intentó ingresar a una academia para seguir sus sueños, para seguir sus estudios, y le hicieron la pregunta, eso es ilegal en este país, no deberían tomarlo en cuenta, y lamentablemente le dijeron, ah, bueno, no puedes estudiar aquí entonces porque tú estás positivo a SIDA. No, ese fue el comentario. Uy, bueno, se resolvió fuerte, se movió todo lo que se pudo legal desde acá y una de nuestras médicas, hoy la directora del hospital, movió y luchó por todos lados para que eso no pasara, y logramos hacer que estudiara sin discriminación y sin rechazo. Hoy una persona trabajadora y demás. Es otro caso, ¿no? Que podríamos pensar en la parte social como de éxito, pero no siempre se logra. Entonces yo creo que, y volviendo un poco también a tu pregunta, la parte de la psicoterapia pues ayuda a prepararnos para afrontar el estigma, gestionar el malestar que esto pueda ocasionar, pero nunca podemos quitarle el peso y el significado a ese hecho, que es un hecho de discriminación, de rechazo y de daño, de crueldad. Entonces lo reconocemos y aunque no podemos hacer más hacia allá, tratamos de aliviar el malestar de nuestros pacientes, haciéndoles saber que no están solos en el mundo, luchando contra eso, justamente. Sí, claro. Y como usted también, no sé si recordará de pronto el revuelo que se armó cuando en una visita de la princesa Diana precisamente a un hospital y había niños con VIH, el revuelo que se causó porque se vio en el video, ¿no? Que los doctores, las enfermeras, era como no los tocaran, el niño, y ella lo cargó al niño y fue un revuelo para decir, no es algo por el cual avergonzarse, ¿no? Y tampoco segregar a las personas. Y justamente como usted lo mencionaba, es enfrentarlos a los pacientes, ¿no? A esta nueva parte con esta sociedad de pronto tan cruel, eh, que a pesar de los años y a pesar de la información sigue sucediendo. Y con base a eso me gustaría preguntarle si, como usted lo ha mencionado, que ya es de pronto con los medicamentos ya pueden ser como indetectables, si hoy la vida con VIH es manejable, ¿cuál es el nuevo rol de la terapia? ¿Qué tipo de propósitos, proyectos de vida o sueños trabaja usted con sus pacientes que demuestran que la vida sigue y se expande? Mm, claro, creo que, mira, a pesar de que está indetectable, igual intransmisible, aún es difícil para muchos aceptar que esto es real, ¿sí? Es decir, aún para muchos de nuestros pacientes, dependiendo, ¿no? De su contexto social y de vivienda y demás, aún les cuesta decir, oye, ¿es real este 0%? O sea, ¿realmente no se va a transmitir? Y sabes algo, creo que un primer paso, y yo lo entiendo, porque médicamente hablamos de una infección en nuestro cuerpo, pero yo siempre digo que tenemos que dejar de hablar de infectar, ¿sí? Sino tenemos que hablar de transmitir, porque es algo que tener, por ejemplo, relaciones sexuales se transmite, ¿no? Entonces, eso de inicio. Y pienso mucho en el hecho de que tenemos que trabajar despacio con nuestros pacientes para que la etiqueta VIH, que cuando les damos el diagnóstico, porque los psicólogos somos quienes damos el diagnóstico, al menos en nuestra unidad, eh, no se quede pegada aquí y las personas se den cuenta que no son el VIH. El VIH es un cohabitante que se sienta a la par de él a partir de ahora en su vida, que se toman de la manito muchas veces para que no se pierda, ¿verdad? Y que van juntos. Y entonces esta idea de transitar juntos es bien importante porque nuestros pacientes el primer impacto es, yo tengo esta enfermedad, soy eso. La gente me va a ver por eso. Es muy duro salir de esta, si quieres, de estar pegado a esta narrativa, a esta historia, a esta novela sobre mí mismo que nuestra mente empieza a crear porque es muy duro, porque nuestra mente sirve para eso, para crear historias de las cosas que tenemos que tratar de resolver, tenemos que tratar de solventar. Entonces, creo que siempre seguimos trabajando mucho, reforzando mucho con algunos, no con todos, pero sobre este hecho importante, ¿no? Te doy un ejemplo. Personas me han preguntado que quieren ser papás y me dicen, pero es de verdad, o sea, de verdad puedo. O sea, de verdad puedo no usar condón. No va a pasar. Y si mi bebé, o sea, no están preocupados por sí mismos, sino por lo que pueda pasarle a su pareja o al futuro bebé que anhelan con su corazón. Entonces,
Yo pienso que siempre seguimos trabajando en esta parte de aceptación de la indetectabilidad. Cuando ya ha sido trabajado y los pacientes realmente lo han interiorizado muy bien y estamos reorganizando su vida, una de las áreas más deterioradas es el área de pareja. Es el área más deteriorada y que yo utilizaría la palabra bloqueada, porque vemos pacientes que tienen 5, 6, 7, hasta 10 años después del diagnóstico y siempre reportan solteros, reportan muy pocos encuentros sexuales y su discurso, su narrativa siempre es, tengo miedo de pasárselo a alguien, o tengo miedo como, dependiendo de la persona, tengo miedo de pegárselo a alguien, me dicen a veces. Y yo les digo, pero mira, estás indetectable, les muestro sus resultados de laboratorio, me dicen, no, pero ¿y si pasa? ¿Y si se lo transmito? ¿Y si se lo pego? Dicen a veces, es que no sé, no tengo mucho miedo. Entonces trabajamos mucho con el temor. eh, Nosotros somos consejeros para VIH, entonces a veces nos cuesta mucho, porque tenemos muy limitado el tiempo, ¿no? Tenemos de 10 a 20 minutos. Entonces, creo que estas intervenciones breves son las que nos apoyan a nosotros para poder intentar trabajar y sostener el miedo, habitar el miedo. Creo que esa es una palabra que estoy utilizando mucho últimamente, porque hay una diferencia en aceptar el miedo y permitir que se quede a habitarlo, que es sentarse frente a él realmente y decir, reconocer que existe y decir, ¿qué me quieres decir? ¿Sí? Entonces, pienso mucho en esta idea de habitar y es algo que hacemos para que puedan reconstruir el proyecto de vida en torno a las relaciones sentimentales, sea cual sea su orientación sexoafectiva o su identidad de género. Y aquí también cambia, sí también cambia un poquito, ¿no? No voy a negar que es diferente el trabajo, porque siempre lo voy a decir, es diferente la experiencia y la vivencia de un hombre heterosexual a la vivencia de un hombre homosexual, de un hombre bisexual, de un hombre pansexual, o diferente, de una mujer bisexual, de una mujer pansexual, de una mujer trans heterosexual. Entonces, son diferentes estas vivencias. Se siente y se vive distinto. Entonces, tenemos que primero comprender esa parte del contexto interior para poder decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando en la parte de pareja? Porque a veces el miedo no solo tiene que ver con el VIH, sino se le suma el miedo de mi familia no lo sabe. Se le suma el miedo de siempre me van a utilizar, porque no hay nadie que tome en serio una relación. Se suma el miedo de yo quiero vivir con mi pareja, pero nunca lo vamos a lograr, porque de repente nos ha pasado, tenemos parejas que tuvieron que hacer su vida con una mujer por obligación familiar y tienen a una pareja del mismo sexo o del mismo género em, a ocultas, ¿sí? Entonces, y a mí me importa mucho decir que tenemos que entender esa experiencia fuera del juicio, porque cualquiera diría, bueno, es un infiel, esto aquí, allá, pero no, sino es una experiencia y una historia de mucho dolor, en donde una persona se ve obligada a tomar una vida que no quiere, por la parte social, familiar, tradición, la parte conservadora. Entonces, son como aspectos esenciales con los que nosotros trabajamos con nuestros pacientes, inclusive con los chicos muy jóvenes que nosotros tenemos, porque creo que también son muy receptivos, ¿no? Hemos hecho diagnósticos de chicos de 16 años, 16, 17 años, menores de edad. Es una situación bien difícil porque se están desarrollando y les cuesta mucho esta idea de soy indetectable, bueno, o sea, ¿cómo así? O si no, este soy indetectable muchas veces no lo percibe, ¿sí? Hay un término que es el de bug chasing, pero eh, hay otros términos que también podemos utilizar acá, no recuerdo el otro ahora mismo, pero hay personas em, que justamente por el enojo, por la culpa, por la ira, por me hicieron esto a mí, yo también voy a transmitirlo a otros. No toman su medicamento y tienen relaciones con otras personas. em, y es desafiante para nosotros. Ahí también está la parte del trabajo terapéutico, acompañarlos y ayudarlos a observar lo que está pasando. Y sabes, es bien duro porque para nosotros como psicólogos, consejeros, me dicen, sí, yo tuve relaciones con 5 personas y no usé condón y tienen la carga viral alta y es un trabajo constante porque entonces esas personas ahora están en riesgo. Son personas que probablemente adquirieron el virus en ese encuentro. Entonces, todo este tipo de situaciones, pues, nos pone en un trabajo hacia la indetectabilidad. Entonces, la indetectabilidad no solo es una meta, sino sostenerla es una siguiente meta y luego
de la meta de sostenibilidad como en terapia dialéctico-conductual, ¿no? Fase uno, fase 2, fase 3. Entonces, la fase uno viene siendo estos comportamientos de riesgo social, de riesgo personal hacia la adherencia. Y la fase 2 es reconstruyamos el proyecto de vida. ¿Dónde causó daño el VIH? ¿Dónde metió clavos el VIH? En mi familia, porque ahora me rechazan, no lo comprenden, en la parte sentimental, en la parte sexual, porque ya no quiero volver a tener sexo con nadie jamás, en la parte laboral, porque ha habido rechazo, porque alguien se ha enterado. Entonces, es decir, ahí está la fase 2, ¿no? Y la fase 3, si quieres, son esos pacientes que han reconstruido su vida de manera muy efectiva y han aprendido a vivir con la parte social, como estos que te cuento que tienen más de 15 años de tratamiento, 20 años de tratamiento, y que me dicen, Cari, yo estoy feliz, ¿no? Yo tengo pareja, mi pareja lo sabe, yo vivo con ella o con él y vamos bien. Esa es la fase 3, ¿no? Como una fase con una resignificación y un contacto con lo valioso dentro de lo posible y dentro de lo que nuestros pacientes consideren valioso desde la cultura y su vivencia. Y ahora, bueno, utilizando como base lo que me decía, ese miedo que de pronto los pacientes pueden tener, decir, soy indetectable, ¿no? O no quiero contagiar, me gustaría preguntarle cómo podríamos aprovechar, ¿no? Este conocimiento que usted menciona, es decir, que cómo podemos todos como comunidad usar ese mensaje científico de decir indetectable, de pronto es igual a intransmisible como una herramienta no solo para informar, sino para también ayudar con la ansiedad y el miedo a nuestras interacciones sociales, porque sí, ciertamente como lo que usted dice, pueden aislarse completamente y de pronto desarrollar pues esta tristeza prolongada que pudiera convertirse en depresión y otros trastornos precisamente por decir, sí puedo continuar con mi vida, o sea, sí ya estoy más acercándome, sí, el cambio, como usted dijo, ahí está. Y ya no decir el etiquetaje, no soy VIH, no. En este momento, sí, y de mi vida tengo VIH, este no se va a quitar, ahí está. Es indetectable, ya no es, ya es intransmisible, pero ciertamente tenemos que seguir, como dice, tomando los medicamentos para que esto continúe así. ¿O estoy Claro, equivocado o estoy bien así? totalmente, totalmente, Ok. totalmente. Sí, sí, totalmente. Entonces, ¿cómo lo podríamos Entonces, utilizar? claro. Bueno, yo creo que el mensaje indetectable igual a intransmisible siempre sigue siendo un poquito, la doble I, ¿no? Sigue siendo un poquito difícil a veces de entender, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que es importante para las personas que viven con VIH es exponerse, justamente. Exponerse, empezar a exponerse a lo que implica el VIH en contextos lo más seguros posibles. Te doy un ejemplo. Creo que una forma muy buena es, si estoy conociendo a una pareja nueva, a una persona nueva, informarle, decirle, mira, yo vivo con esto que adquirí hace un tiempo, estoy en tratamiento y el virus está controlado, es decir, como dice mi psicólogo, les digo yo que me pueden mencionar, está adormecido por el tratamiento, lo que implica que hay muy poquito en mi cuerpo y aunque yo tenga relaciones, no pasa nada, la otra persona va a estar totalmente segura. Yo creo que el mensaje es indetectable o virus adormecido igual a seguro, es seguro, sí, es seguro. Entonces, claramente, cualquier médico o cualquier persona por ahí podría decirme, Harry, pero existe un 0.0000000 y hay más ceros, hasta no sé qué punto de los ceros llega. Pero bueno, así también tengo la posibilidad de caerme de las gradas hoy, que estoy aquí en el segundo nivel. O sea, es una posibilidad. La probabilidad en todo en la vida existe. Entonces, pero aquí nosotros le hablamos de indetectable igual seguro, ¿sí? Tratamiento igual seguro. Y entonces, creo que es ese trabajo de interiorizar en nuestros pacientes y de llevarlo hacia afuera, de hablarlo en sus comunidades también, porque algo que ayuda mucho es que los pacientes a veces, las personas tenemos charlas sobre esto como tú y yo lo estamos haciendo ahora, Miguel. Estamos conversando, hay gente que de repente está escuchándonos un rato, luego ya no, luego sí, luego se lo pueden contar a alguien más y pueden decir, oye, entonces indetectable, cuando tomas tu medicina siempre es seguro, es sexo con seguridad, sin que haya ningún problema, sin que se transmita la enfermedad. Entonces, pienso que esto es muy valioso, hablarlo, conversarlo con esta naturalidad, con normalidad. Y no significa
Porque he visto que la gente dice, no, es que eso no está bien porque se promueve. No, es como de suicidio. El mito este, ¿no? De que lo hablas y la gente se va a suicidar. No, al contrario, lo hablas y eso empodera. Lo hablas y eso te equipa. Entonces sucede lo mismo con decir indetectable igual a seguro, porque finalmente equipa a nuestros pacientes para que vayan construyendo poco a poco esa sensación de poder acercarse a alguien, vivenciar esta seguridad, porque pues claro, como todo, ¿no? Por ahí nos da miedo algo y me da miedo subirme a nadar, a mí me da miedo nadar. No me gusta el agua y no sé nadar, pero en algún punto me tengo que meter al agua. Es decir, me tengo que meter. No, no me va a quedar de otra, no puedo seguir huyendo. Entonces, finalmente así funciona también esto. Entonces, yo sabes, y te digo esto, yo le hacía una pregunta a mis compañeros hace un par de años y yo les decía, compañeros, ¿ustedes tendrían relaciones con alguien cero positivo? Y algunos me miraban como con duda y yo les decía, yo sí, porque indetectable igual es seguro. Y ahí es donde también es valioso reconocer, ¿nos tenemos que hacer nuestras pruebas? Claro que sí, nos tenemos que hacer nuestras pruebas, porque somos seres humanos que tenemos relaciones sexuales como todo el mundo, ¿no? Porque no solo existe el VIH, que también es otro detalle, o sea, existe sífilis, hepatitis B, hepatitis C, gonorrea, clamidia, bueno, no sé, podría como tal vez de repente mencionar otras. Entonces, es decir, vale la pena hacer esto, enviar ese mensaje, compartirlo en comunidad, entre amigos, y decir, mucha, o bueno, aquí usamos mucho este término, ¿no? ¿Ustedes saben del VIH? Bueno, el VIH no se transmite. A mí me lo han preguntado, Cari, ¿tú trabajas en VIH? ¿No te da miedo? ¿Pero por qué me va a dar miedo? Si eso no se pega. Y entonces hablamos y le digo, miren, ¿ustedes sabían que cuando alguien les dice que está indetectable es porque el virus está adormecido en su cuerpo y no se transmite al tener relaciones? Y me dice, no, no sabía, en serio. Sí, en serio. Entonces les digo, ¿tú has pensado en que has tenido relaciones con alguna persona que está indetectable y no lo sabías? Me dice, no, no lo había pensado. Y yo, ok, ahora lo sabes. Y no tiene por qué, bueno, por ahí puede que no te lo dijo y está indetectable y tú estás bien. Entonces, la cultura obviamente de la protección es importante, usar condón, especialmente si es una pareja casual. Pero creo que, Miguel, podemos enviar este mensaje y poner sobre la mesa el tema, como hablamos de nuestro azúcar por la diabetes, como hablamos de nuestra hipertensión, como hablamos de nuestros problemas respiratorios si los tenemos, o como hablamos del dolor de rodilla, como a mí que me duele mi rodilla. Entonces, porque la edad le pega a uno. Entonces, es decir, este tipo de cosas ayudan a que la información se propague y la información se convierte en una oportunidad de observar con ojos más compasivos lo que a otras personas les pueda suceder. Sí. Y continuando con lo que usted menciona, ¿no? Continuando con nuestra vida y, bueno, el afrontarnos, exponernos, nuestra parte, como dice, pues así como decimos, oye, estoy enfermo, tengo diabetes, ¿no? Hipertensión, tengo que cuidarme del corazón, del colesterol, ¿no? Evito ciertas comidas. Igual esta parte con los pacientes, y me gusta mucho y le reconozco esta parte, cómo lo maneja, esta parte de decir, mi vida, el virus está adormecido, para no decir está fuera de mí, ¿no? Está adormecido. Y me gusta mucho el trabajo que usted, cómo lo menciona con sus pacientes, ¿no? Porque es muy cálido y justo con esto me da pie a esta pregunta de que si nos pudiera ayudar a diferenciar entre ayudar a una persona con VIH y acompañarla verdaderamente, porque pudiera entenderse que es igual, pero pudiera ser algo diferente al momento de estar acompañando, bueno, en este proceso con el paciente. Y Claro, también, yo creo que tal vez, ¿mande? no, digo, y quisiera agregar otra pregunta, perdón. Y también algún consejo práctico que pudiera darnos para familiares y amigos para que, vaya, puedan convertirse en ese pilar, esa red de apoyo para darles autonomía y fuerza a esa persona, porque ciertamente de pronto se puede sentir solo ante esta adversidad que está sintiendo él o ella. Claro, claro. Bueno, muchas gracias por estas preguntas. Igual me parece valioso reconocer el hecho de que ayudar es una acción. Es decir, yo te ayudo, yo te doy una pastilla. Aquí están tus pastillas, te estoy ayudando y con esto vas a mejorar, ¿sí? Ayudar es ofrecer de repente un consejo, ayudar puede ser también ofrecer una vacuna, ayudar es sentarse con el paciente y decirle, bueno, a partir de ahora vas a estar bien, ¿sí? Es ayudar, implica una acción que puede promover el bienestar y resolver un problema, ¿sí? Pero acompañar, yo no solo le llamaría acompañar, sino yo le llamaría acompañar sosteniendo.
porque lo que queremos con nuestros pacientes, y hacemos el intento tanto como nos es posible, no solo yo, sino el equipo de medicina, que son médicas especializadas en el tema, el equipo de trabajo social, que va a sus casas, que dan apoyo, buscan y gestionan el apoyo económico, el equipo de recepción, porque tenemos recepcionistas que desde el inicio orientan, y esa es una forma de ayuda, el equipo de enfermería, que es un equipo grande, el equipo de farmacia, porque hay una farmacia que da el medicamento, y espero que no se me esté olvidando nadie más, y obviamente el equipo de psicología, ¿no? El de laboratorio, que toma la muestra, el de prepost, que toma los signos vitales, es decir, estoy mencionando muchas cosas de repente, pero para que se den una idea de cuánta gente hay, ¿no? Y es decir, creo que desde el momento en que se sientan con nosotros y les preguntamos cómo se llaman, cómo te gusta que te llamen, siento mucho esto que te está pasando, es muy duro, pero estoy aquí para ti. Y es algo que dice un entrenador, ¿no? Tal vez lo voy a mencionar, aunque sé que esta charla es para público general, pero lo voy a mencionar. Hace un tiempo tuve la oportunidad, muy recientemente este año, de entrenarme con alguien que se llama Chris Irons. Y él es un entrenador en algo que se llama terapia central en la compasión. Y él decía, no te sientes frente a tu paciente, siéntate a la par de él para intentar ver el mundo desde sus ojos, desde su posición. Y eso es lo que queremos con acompañar, sosteniendo a nuestros pacientes, que puedan sentir que aunque no estamos tal vez en la misma situación y pasando por el mismo diagnóstico, nos sentamos a su lado, en silencio si quieres, y que sepan que hay alguien que los sostiene en medio de este caos que podría ser un diagnóstico que aunque ya no es mortal, es duro, es desgastante, es destructivo para algunos, dependiendo de sus historias de vida. Entonces, acompañar para mí no solo es ofrecer mi ayuda, sino sentarme y decir, siento mucho esto, validar al paciente y desde acá, desde mis adentros, verdaderamente actuar desde nuestros valores como psicólogos, como acompañantes y decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y yo a veces cuando veo, yo me especialicé principalmente, y tú lo has dicho, me especialicé en diversidad sexual. Mi contratación en este espacio tuvo que ver por el acompañamiento a pacientes, a hombres y mujeres sexualmente diversos. Yo soy un hombre sexualmente diverso. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante el poder sentarme y que sientan que hay alguien que se pone a un lado y les ayuda a observar el caos, a notar el caos, a tomar distancia del caos y que los informa claramente porque les ayuda, les ayudamos, les orientamos, pero también les sostenemos. Y cuando sienten que nadie más los sostiene, saben que el equipo de esta unidad los sostiene y el resto de personal también lo hace. También, y te digo, nosotros teníamos en laboratorio la toma de muestra, en el laboratorio toma de muestra se llama. Y ahí es donde te pinchan y te sacan tu sangre, ¿no? Y entonces ahí también platican y también les dicen, a ver, respire, cuente, y cómo se tomó su medicina y cómo se sintió. ¿Se está sintiendo bien? Ah, bueno, ¿tiene alguna duda? Y a veces llegan las chicas del laboratorio y me dicen, Lick, fíjese que no sé si se lo va a decir, pero le pasó tal cosa. Y te doy un ejemplo que puede ser como muy criado, pero hace poco asaltaron a uno de nuestros pacientes y todos en el chat de WhatsApp hicimos un caos de dónde está, qué le pasó, cuánto dinero le quitaron, por favor, juntos juntemos un poquito de dinero para su pasaje, para que se regrese. Es decir, eso es sostener, eso es acompañar realmente a la gente. No solo es, te pongo tu inyección, te saco tu sangre, te digo cómo, te pregunto si estás adherente o no, y te digo que vas bien. No, también es poquito de escucha real con conexión. Para mí acompañar siempre es conexión. Y tengo que ser honesto, no siempre podemos, porque a veces estamos demasiado fatigados, pero hacemos lo mejor que podemos desde donde estamos. Entonces, para mí esa sería la rotunda diferencia. Ahora bien, ¿qué le decimos a las familias? Yo creo que lo primero es respetar la privacidad. Yo sé que las familias tienen dudas. Todo el tiempo es, ¿qué estás tomando? ¿Por qué estás tomando eso? Pero no todo el mundo está preparado para decir qué es lo que le está pasando. Y si detrás de esto hay una historia de abuso, detrás de esto hay una historia de ocultamiento de mi orientación sexual, de mi identidad de género, hay una historia de alcoholismo, o sea, hay muchas historias, ¿no?
es más difícil. Entonces, yo creo que un primer paso para las familias es eso, sostener a sus hijos, sostener a sus familiares, a su hermano, sostenerlos desde la compasión, desde el amor, de respetar su privacidad, que cuando estén listos o listas lo dirán, porque sucede que encuentran el frasco de medicina y lo googlean y ya con eso ya saben todo. Entonces, a veces las personas también se ven muy obligadas y el apoyo social es una de las cosas más poderosas en enfermedades crónicas. Creo que otra cosa muy importante es actuar con validación para nuestros familiares, hacerles saber, aunque no sepamos qué les pasa, que si se están pasando por un mal momento, estamos para acompañarles, para abrigarles, para hacer un sitio seguro. Yo creo que resumiría la ayuda en las familias que sean sitios seguros, reales y genuinos, no sitios de inseguridad, sitios de ambivalencia, donde un día te ayudo y un día te grito, un día te ayudo, un día te grito, un día te ayudo, un día te presiono. Entonces, es difícil, sí. Otra cosa es no presionar a los pacientes con la parte espiritual, a los familiares, porque a veces es como, no, mira, vamos y te vamos a llevar a la iglesia, te vamos a llevar con el curandero. No, tenemos que también ser pacientes con la información y con esa compañía que estamos brindando. Lo otro es acercarse a los especialistas, es decir, acercarse a los miembros de la comunidad, que somos nosotros de la unidad, porque somos una comunidad médica, hospitalaria, y que queremos también dar información, pero respetar también que a veces no podemos darles todo, porque hay algo que nos obliga a resguardar. Y eso es importante, estar cerca de los familiares, si no viven con ellos, llamarles y cómo te sentís, qué bueno saber de ti, te llevó algo, hacerles saber desde el amor lo importantes que son, porque no hay nada más poderoso que el apoyo. Yo te puedo decir en mi experiencia que el apoyo que hemos visto de las familias cuando lo toman con calma y están presentes hace que uno se levante. Uno se levanta de tener casi nada de defensas, de estar en fatiga, de estar en una situación de desahuciados, ¿no? En un punto donde decimos, esta persona no va a sobrevivir. Hemos visto a las familias estar sentados a la par y decir, yo no me muevo de aquí hasta que tengamos un resultado de qué va a pasar con mi hijo, qué va a pasar con mi hermano, qué va a pasar con mi pareja. Y eso a muchas veces ha hecho que la gente se levante, que se quedan madrugadas y noches ahí, con hambre probablemente, pero están ahí. Y eso es justamente lo más poderoso que existe. Yo creo que lo resumiré y tal vez suena como película trillada, pero yo diría que no hay nada más poderoso que los actos de amor, sin Sí, lugar a dudas. y concuerdo con ello, porque bien lo mencionaba usted, que la familia sea ese refugio ante, como lo mencionabas hace un momento, ¿no? Esa es la hostilidad de pronto de la sociedad, de todo esto que hacen, ¿sí? Por de pronto por el desconocimiento, ¿sí? Por perpetuar ciertos mitos, ciertas situaciones del pasado, ¿no? Cuando no tenemos información. Y sí, ciertamente, la familia es un pilar muy fundamental ante esa situación, ¿no? ¿Cómo afrontarlo? Y bueno, psicólogo, para ir terminando, si nos pudiera compartir algún mensaje a nuestro público sobre la inmensa humanidad, la fortaleza y la vida plena que existe en la comunidad que vive con VIH. ¿Nos puede regalar algunas palabras para ellos, por favor? Claro, claro. Yo creo que te diría una frase que me gustó mucho, es de Kenny Wilson, realmente es una frase de él. Y yo empezaría con esto. Le diría a la gente que no venimos al mundo a sanar el dolor. Venimos al mundo a actuar con amor, aún con dolor. Y esto se aplica para las personas que viven con una enfermedad que les acompaña. No podemos sanar el dolor, que probablemente viven muchas veces a sus anchas, en sus condiciones, en, en soledad, pero podemos actuar con amor para poder acompañar y aliviar el dolor, porque todos merecemos una vida digna, porque antes de hombres y mujeres devenimos humanos. Y no hay nada más hermoso que la conexión humana que nos permite acompañar a otros. Y creo que es la mayor, la honra más grande que podemos tener, es acompañar, acompañar y sostenernos de la mano, aunque no sea tan físico, unos con otros, porque eso alivia. Así que mi mensaje para la gente sería, seamos faros de luz para quienes están pasando un momento duro.
ayudemos cuando nos lo permiten, acompañemos tanto como nos sea posible desde el amor y recordemos que no estamos para reparar y sanar el dolor del mundo, sino para actuar con amor, aunque este dolor exista. Así que eso sería para. Muchas gracias por su mensaje, muy cálido también. Y psicólogo, para ir terminando este episodio de Si Conversando, le agradecemos mucho el habernos permitido esta charla, que es muy enriquecedora, que tiene mucho contenido para el público, que ayude también a esta parte de desmitificar, de más información, y tanto para las personas que viven con VIH como para el público en general, las familias que también nos están viendo. Le agradecemos mucho y esperemos bueno, contar de nuevo con su presencia en otro episodio más, quizá ahondar otro tema también igual, ¿sí? De VIH. Y bueno, para nuestra amable audiencia, recuerden que para el IPAC, su salud emocional es nuestra prioridad. Nos vemos pronto. Chao.